Estamos al tanto de lo que está ocurriendo en China. Está enfrentándose a una situación complicada que podría provocar una recesión en su economía y que de hacerlo podría repercutir en otras economías del extranjero, especialmente en Latinoamérica. Ya os hablé en el anterior vídeo por qué era tan peligroso que esa empresa quiebre. Se teme que provoque un efecto dominó que arrastre la economía china y otras economías. Y en este vídeo vamos a detallar un poco más el caso. Os dije que el gigante Evergrande era una empresa del sector inmobiliario, pero sus intereses no solamente se quedan ahí. Tienen inversiones en salud, agua, coches, banca, incluso fútbol. Para los amantes del fútbol, no sé si os acordáis de Guangzhou, ese equipo que empezaba a pagar millonadas por cualquier jugador, pues ese equipo pertenecía a Evergrande. Pero todos esos negocios, al igual que muchas empresas chinas, estaban sustentadas en deuda, pero tuvo ayuda para conseguir sobrevivir tanto tiempo a base de esta. Había un grupito formado por otras tres empresas y que tenían la finalidad de ayudarse mutuamente para poder sobrevivir. Esas tres empresas eran la China's Estates, la New World Development y la CC Land Holdings. Se estima que en 2008 el volumen de negocio entre estas tres empresas rondaba los 16.000 millones de dólares, cosa que le permitió a nuestra empresa protagonista comportarse de una forma despreocupada, ya que pues recibía el apoyo de las otras tres del grupo. Cuando una de esas empresas tenía problemas, comenzaba a emitir bonos y las otras pues compraban esos bonos para calmar la caída del valor de sus acciones y proporcionar liquidez. Y fue una alianza muy efectiva, pero en 2020 dejó de serlo. Cuando comenzaron los problemas para nuestro protagonista, sus aliados volvieron a comprar sus bonos. Pero debido a su enorme deuda que rondaba los 120.000 millones de dólares, esa compra masiva no solo no fue suficiente, sino que castigaba a las empresas que comprasen esos bonos. Las tres empresas colaboradoras vieron cómo sus acciones caían hasta un 23% por tener bonos de Evergrande en sus activos. Y ya en el 2021, una de las tres empresas, la Chinese Estates, decidió salirse de la alianza debido a los grandes problemas que afrontaba la empresa. Y en ese mismo año, pues, Evergrande se planta con una deuda de 300.000 millones de dólares, con una caja de 15.000 millones de dólares y otros muchos proyectos inacabados que formaban parte de su activo. Por tanto, no se podían liquidar de una forma rápida para afrontar problemas de liquidez a corto plazo. Así que las tensiones iban en aumento. Entonces, para sobrevivir a nuestra empresa le quedaban pues dos opciones. Bueno, en verdad solo una. Primero, pues conseguir préstamos de otros inversores o que el gobierno chino decida intervenir para rescatar a la empresa por las fatales consecuencias que podría tener su quiebra. En cuanto a la opción de conseguir préstamos, la podemos dar casi por descartada. En primer lugar, la confianza en la empresa es prácticamente nula. Nadie le va a querer prestar. Pero en segundo lugar, también afectan las nuevas restricciones que se habían aprobado en China. Se llamaba la política de las tres líneas rojas, con la cual pretendían reducir la deuda del sector inmobiliario por miedo a que se repita el error que cometió Japón en los años 90. No voy a explicar en detalle pues las exigencias que pedía China, ya que me metería en demasiados tecnicismos. En la descripción dejo todos los enlaces. Pero básicamente ponían toda una serie de topes a la deuda para que ésta no llegue a niveles muy elevados. Y en el caso de Evergrande, esta empresa incumplía las tres ratios que se exigían. Por tanto, la opción de acudir al mercado a pedir préstamos se desvanece. Así que realmente solamente le queda una opción para sobrevivir, y es que el gobierno chino decida intervenir y rescatar la empresa. Y ahí entra en juego pues si considerar esta empresa demasiado grande o no para caer. No es el primer caso de un coloso en problemas en China. Empresas como Adnan Group o HNA Group han pasado por situaciones muy similares y el gobierno prefirió dejarlas caer. Pero hay un pequeño detalle, y es que esas empresas pues se expandían hacia el exterior y por tanto tendrían escasa influencia en China, no como la empresa de la que estamos hablando hoy, que sí que tiene importantes repercusiones en el interior del país y además de un sector que tiene un peso muy grande en el mismo. Primero estamos hablando de que la deuda de Evergrande representa aproximadamente un 2% del PIB chino, una locura. Y además que el sector inmobiliario es uno de los principales motores de la economía china. Representa cerca del 25% del PIB, así que evidentemente una caída del sector provocaría una fuerte merma. Ojo paréntesis, no significa que de una caída del sector inmobiliario se esfume en una noche el 25% del PIB, pero sí que se vería bastante reducido. Después, como comenté en el anterior vídeo, la cantidad de empleo que genera. Hablamos de cerca de 3 millones de empleos creados directa e indirectamente por la empresa.
empresa. Y luego alrededor de 1,5 millones de ciudadanos chinos han pagado por adelantado por apartamentos que aún no están acabados. Que de desencadenarse una posible quiebra, esas personas verían pues cómo se quedan con las manos vacías. Cosa que ya está calentando el ambiente y están surgiendo varias protestas debido a la incertidumbre que se está generando, ya que creen que la empresa no va a ser capaz de cumplir con sus obligaciones. Y de cara a un posible contagio al resto del mercado, de caer Evergrande podría contagiar al sector inmobiliario en general, que ya de por sí es bastante problemático por el enorme peso que tiene sobre el PIB. Y uno de los problemas en China con esto de la construcción es que se ha construido una cantidad de casas descomunal. Se estima que la cantidad de casas construidas actualmente jamás podrá ser abastecida con demanda orgánica. En castellano, que nunca habrá suficientes chinos que compren todas las casas que se han construido. Es decir, que un montón de inmobiliarias tienen en sus activos casas que jamás podrán ser convertidas en liquidez. Así que ante un posible problema de esta, se verían en dificultades para poder afrontar sus deudas. Y por último cabe destacar que se estima que el 74% del patrimonio de un ciudadano chino es representado por activos inmobiliarios. Los ciudadanos chinos verían como su riqueza pues se esfuma. Así que como vemos, las consecuencias sobre China podrían ser bastante desastrosas. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Esto será el nuevo Lehman Brothers y hará colapsar el mundo entero? A primera vista no lo parece. La cantidad de endeudamiento que hay ahora mismo en ese sector no se acerca a lo que hubo en el caso de Lehman Brothers, que vamos, fue una locura, ya os hablaré algún día de ello. Además que no hay tantas empresas extranjeras que tengan pues bonos de Evergrande en sus activos. Que ojo, esto no quiere decir que la repercusión vaya a ser nula. Hay algo en lo que se debería hacer hincapié y aquí es donde entra en juego Latinoamérica. Y es que los mercados de materias primas se podrían ver resentidos por esta crisis. Es lógico, si se dejan de construir viviendas, se dejan de demandar pues todas las materias primas que se necesitan para la construcción de vivienda. Y si os acordáis de mi vídeo donde hablaba de las relaciones entre China y Latinoamérica, pues Latinoamérica es un gran proveedor de materias primas a China. Países como Chile, Perú o Brasil, que son productores y exportadores de cobre y de hierro, y su principal comprador pues es China, de una hipotética quiebra, estos países verían cómo afecta esto negativamente a las exportaciones de estas materias primas. No solamente materias primas relacionadas con la construcción, las exportaciones en general podrían verse resentidas debido a la crisis china, ya que esta empezará a demandar menos productos del extranjero, aunque evidentemente no sería un efecto tan grande como el caso de los minerales. Y esta crisis, ocurra o no, apunta al problema de depender de un solo país. Es verdad que en el caso de Brasil, pues las exportaciones están un poco más diversificadas, pero en el caso de Chile y Perú sí que hay una fuerte dependencia al continente asiático. Para que os hagáis una idea, Perú exportaba cerca del 62% de sus minerales a China. Así que un duro golpe podrían llevarse pues todas las empresas y los trabajadores de esos sectores en los países que hemos mencionado. Y no solamente porque China deje de comprarles. Esta crisis también provoca que el valor de estas materias primas en bolsa se desplome, que también afecta negativamente a las empresas. Así que algunos de estos países deberían replantearse su modelo de crecimiento, ya que depender de un solo país te expone a este tipo de problemas, donde una crisis que aparentemente no tiene que afectarte te acaba afectando. Algunos países de Latinoamérica tienen que ponerse las pilas con esto y tratar de diversificar su economía y no depender de un solo sector, y de un solo país. Dicho esto, vamos a pasar a la otra opción que hemos comentado. ¿Debería China rescatar a esta empresa? ¿Realmente les interesa? Y a partir de aquí vamos a especular un poco, así que nadie tome esto como una certeza absoluta. De entrada, el gobierno chino ya ha realizado varias acciones y ha inyectado una cantidad de más o menos 30.000 millones de dólares a la economía, movimiento que ya ha calmado un poco a las bolsas. Pero si finalmente decide rescatarla entera, podrá ver dañada su imagen de cara al exterior. Esa visión de China como un gigante indañable pues se vería destruida. Además pues de una evidente devaluación del yuan, es decir, que la moneda china perdería parte de su valor, cosa que provocará que las importaciones para China sean más caras. Por tanto, podríamos ver una reducción de las compras al exterior. En los mercados donde China suele comprar, volverían a verse afectados, especialmente pues los países que hemos comentado. Por otro lado, eso favorecería a las exportaciones hacia el exterior. A los de fuera les sería más barato comprar a China, que evidentemente podría ser algo positivo, pero podríamos tener de vuelta tensiones geopolíticas, ya que la guerra comercial que tuvimos en la década pasada tuvo su origen en parte en esa acusación a China de que hacían trampas con su moneda.
Pero bueno, eso no lo tocaré. A fecha de hoy aún no queda nada claro lo que hará el Partido Comunista al respecto, pero haga lo que haga va a suponer un pequeño punto de inflexión en la economía china. Tendrán que intensificar más las medidas para controlar la deuda de sus empresas y además a lo mejor habría que replantearse que el sector inmobiliario sea el principal motor de la economía. Queda por delante un mes clave en el que se va a decidir lo que va a pasar con Evergrande. El jueves pasado parece que calmó un poco a las bolsas pagando los intereses que debía pagar pues ese día, pero esa alegría les duró poco. Volvió a tener problemas para pagar unos intereses con el exterior valorados en 83 millones de dólares, que tienen ahora pues un periodo de 30 días para ser pagados, y de no hacerlo pues entraría oficialmente en default, y que bueno, de ser pagados no significa que estén libres completamente de problemas. Tienen otros tantos intereses que van a vencer, además que su deuda total, como hemos dicho, asciende a 300.000 millones de dólares. Pase, lo que será inevitable es una reestructuración dentro de la propia empresa, y seguramente pues de muchas otras dentro del continente asiático. Pero también esto debería ser un toque de atención a países como Chile, Perú o Brasil, que se han vuelto fuertemente dependientes del continente asiático. Deberían de buscar pues en primer lugar diversificar sus socios comerciales y después pues su modelo productivo, para no depender de una forma tan notable de un solo sector. A ver, personalmente no creo que esto suponga como un fin para China. Va a ser un bache como el que han sufrido pues todas las potencias a lo largo de la historia, pero sí será pues un aviso. Y antes de que os vayáis, es de bien nacido ser agradecido. Quiero mencionar públicamente a Alex Amorós, que ha hecho 2 fantásticos hilos sobre el tema, los cuales pues he sacado muchos datos para este vídeo. En el hilo tenéis pues todas las fuentes, evidentemente no os ha sacado los datos de la manga. Dejo los 2 hilos en la descripción por si os apetece leerlos, ya que hay datos que no he mencionado en este vídeo. Y nada, pues hasta aquí vamos a tratar este tema. Ya veremos en un futuro lo que va a pasar, y si pasa algo relevante sacaré más vídeos. Me despido, suscribiros si os ha gustado y nos vemos en la próxima.